tardes. El servicio desde casa, para ti, para tu familia, para todos aquellos amigos que nos están siguiendo a través de las redes, ¿no? Y que realmente le queremos contar la historia de Jesús. Pero hoy volvemos a hablar de los milagros. Sí, pero primero le vamos a dar a la pastora que nos esté saludando a todos. Gracias, buenas tardes a todos. Tarde-noche, en esta hora, como siempre, los domingos, servicio desde casa para tu vida. Estamos para entregarte una hermosa palabra del Señor. Milagros. Milagros. Cuando hablamos de milagros, qué cosa hermosa. ¿Cuántos necesitamos un milagro? ¿Cuántos estamos con aflicciones y necesitamos un milagro de pasar desde las tinieblas a la luz? ¿Cuántos queremos que termine la oscuridad de la noche para poder alcanzar el día que trae nuevas esperanzas, nuevas ilusiones? Pero no me quiero extender, quiero dejar a la pastora porque quiero que ella dé la palabra hoy, porque trae un mensaje precioso para tu vida. Amén. Bien, vamos a estar leyendo la palabra del Señor que está en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y en esta hora la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué precioso, la verdad que es precioso. Hermosa Hermosa la palabra. Hermoso la palabra de esta noche, el milagro que encierra esta palabra. Y yo lo he titulado El milagro de la sobreabundancia. En este tiempo estamos en un tiempo de escasez, en un tiempo que por lo que ya conocemos, por este virus, por este tiempo que estamos viviendo, que no podemos salir tranquilos a trabajar y que estamos en un tiempo de quedarnos en casa y de escasez, porque muchas familias en estos momentos están pasando por una escasez. Sí. Y yo te quiero animar en esta noche y te quiero decir que Jesús está. Si lo recibes a Jesús en tu vida, en tu corazón, en tu hogar, Jesús está. Y Jesús es un Jesús de sobreabundancia. No es mezquino, no tiene mezquindad para nadie. Y lo que hizo en ese tiempo, hoy también lo puede hacer para todos ustedes que en esta hora están escuchando. Este mensaje yo lo he ido abriendo en partes y principales. La orden que le da Jesús: boga mar adentro. La orden. Y bueno, nosotros tenemos que estar muy dispuestos para escuchar la voz del Señor y para ver las órdenes que Él nos da. Porque hay ordenanzas que se llaman, que están en la palabra de Dios. Y es
sorprendente para Simón que Jesús no era pescador de oficio, como Pedro, como Simón, Exacto. como Pedro. Pero Jesús no era pescador, pero quería que Pedro se moviese a la acción, que Pedro, a ver si Pedro hacía caso a lo que el Señor le quería decir en ese momento. También tenemos que estar muy dispuestos a la obediencia. Él no era pescador, pero en cambio Simón sí. Y era una forma de poner en acción la fe de Pedro en esos momentos. Jesús quería que dejaran las redes de cada día y que se dedicaran a todo tiempo completo a buscarlo a Él, para ir en busca de su llamado. Porque Pedro ya lo había llamado. ¿Sí? Jesús había llamado ya a Pedro. Y le había dicho que su barca, que lo dejara subir a su barca, y ya lo estaba llamando. Nada más que, bueno, a veces nos llama Jesús y nosotros esperamos y bueno, y creemos que podemos llegar a otro lugar, queremos que podemos tener las bendiciones en otro lugar y bueno, no queremos llegar al llamado del Señor. Siempre buscamos otros caminos. Otros caminos que parecieran que fueran mucho más cortos para poder llegar a Él, pero no es así. No es así. El número 2 es confiar en la palabra de Jesús. Él confió en la palabra de Jesús, que le dijo, Pedro, acciona la confianza, aunque él sabía que toda la noche habían estado tratando él y todos sus compañeros de pescar. Pero aunque él sabía todo eso, Pedro pone sobre toda su experiencia como pescador la sabiduría del maestro. Y entonces, entre la experiencia de él y la sabiduría de Jesús, se hace el milagro. Y eso es un desafío, por eso yo decía que Pedro estaba, que confiaba en el Señor, que creía en lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento. ¿A cuánto Dios y Jesús en la vida nos ha llamado a un desafío? Y el desafío es precioso, es maravilloso, porque viene con todo el regalo celestial y nosotros muchas veces lo dejamos de lado. Sí, es así. Y en este momento es obedece y cree en la palabra. Eso es lo importante. Te voy a dejar 2 palabras, obedecer y creer, para que se haga la bonanza en tu vida, en lo que necesites en estos momentos, porque Él es un Dios de milagros, así que lo que necesites es obedecer y creer. Qué cosa bonita. La parte número 3, la pesca. Estaban revolucionados en el pueblo porque no tenían el sustento de todos los días, pero cuando Jesús llega todo. Todo cambia y en sobreabundancia. Sí. Todo cambia y en sobreabundancia. Llenaron las redes y sobrepasaban las redes de él y de sus compañeros. Ahí nomás Pedro, vamos, que está la gran bonanza. Que es para las personas poder entender la sobreabundancia. Jesús siempre que vino nunca fue escaso, tanto en la enfermedad, tanto en las cosas que realmente Él daba, las cosas que realmente Él traía del reino para su pueblo. Siempre habló de sobreabundancia. Qué bueno es que tú puedas entender la sobreabundancia de Dios en tu vida. Amén, sí, la sobreabundancia. Él solamente conoce la sobreabundancia. Él no tiene escasez. No es escaso. Para nada. No. Pero así todo tenemos obedecer, y seguirlo. Creer y seguirlo, que es lo importante. Y dice que alcanzó para todos los que estaban ahí en la orilla de la ribera del río. Y para todos les hacía ver el Señor que estando con Él nada les iba a faltar. Pero estaba todo el pueblo mal. Sí. El pueblo estaba en escasez y decían que qué iban a comer esos días. Y justo aparece Jesús. Jesús aparece en el momento que más lo necesitas. Eso es cierto.
pero también lo tenés que llamar. Sí. ¿Sí? Y se encontraban en ese momento ahí esas personas y Jesús viene para traerte soluciones que sobrepasan el entendimiento humano. Soluciones y de tus aspiraciones también. Lo que tú necesitas en estos momentos, lo que tú estás esperando, Jesús lo puede hacer. Trae soluciones y que sobrepasan tus aspiraciones. Lo que necesitas en estos momentos, Él también está para entregártelo. Vamos para el número 4 y dice, reconocer que somos pecadores. Eso es importante porque Sí. Pedro dice acá, Sí. le decía al Señor, dice que viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El pecado, pero Jesús no deja que tú que te sientas en ese momento así, pecador. Jesús vino para salvarte, Jesús vino para entregarte todo el amor y todo lo que Él tiene. Y aunque sea un pecado tan grave y tan grande que hayas hecho, Jesús tiene el perdón. Pedro se atemorizó con el milagro que estaba viendo en ese momento, que estaba ocurriendo en ese momento. Como todos los que estaban ahí estaban atemorizados, anonadados, como decimos en estos momentos ahora, anonadados. Dice el milagro que había ocurrido de la cantidad de peces que la gente no sabía cómo actuar en ese momento. Y qué bueno la capacidad de Pedro de que al instante llamar a sus amigos, llamar a sus compañeros, y que todos estaban en lo mismo. Todos necesitaban en ese momento la abundancia de Jesús. Y así también en estos momentos necesitamos que alguien nos tome de la mano, nos hable de Jesús y nos diga que Él es la sobreabundancia. Yo creo que nunca les tiene que haber pasado esto de la pesca en una forma sobreabundante en ese pueblo. No. Por eso también que golpeó fuerte eso. Porque llegaron y dice que llegaban con las barcas llenas. Y eso, para mí, no creo que en ningún lado esté escrito que haya sucedido anteriormente eso. Así que era un milagro en el cual había que tomarlo grandemente con el corazón. Todos estaban anonadados. Me imagino lo que habrá sido. En la orilla, sí, estaban todos Muchos ahí. habrán dicho, wow, se habrán quedado mirando, nunca vimos esto, ¿no? Nunca vieron. Pero eso mismo que pasó en ese tiempo, lo mismo tiene Dios a través de su Hijo amado para ti. Sobreabundancia. Amén. No te olvides nunca, sobreabundancia. Eso tiene que quedar grabado en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Sí, Hoy, sí. porque hoy estamos hablando de aquello que uno no espera y de golpe llega. Y cuando llega, a veces no lo podemos creer o no lo podemos manejar porque es en una sobreabundancia como lo hace solamente Jesús. En una sobreabundancia y en lo espiritual. Por eso no lo Sí. entendemos nosotros como humanos. Ujú. Por eso es que tuvo temor, porque en realidad en el momento estaba feliz, estaba contento porque había tenido una gran pesca, pero no entendía que era un milagro hasta Sí. el momento en que bajó de la barca Sí, y sí. se encontró con todos esos peces, y sus compañeros de pesca también estaban en la misma situación que él, porque no llegas a entender, siendo humano, lo sobrenatural que es Jesús. Y a veces se esconde lo sobrenatural en la sobreabundancia, porque todos vieron por los pescados, pero si nosotros vamos a algo mucho más adentro, mucho más profundo, lo que les estaba diciendo Jesús, soy el de la sobreabundancia, venid a mí, seguidme, no miréis los peces, miradme a mí y seguidme. Por eso Pedro cae de rodillas. Sí. Cae de rodillas porque el corazón de él había sido, creo, tocado por Jesús. Ujú. ¿No? Sí. Qué cosa preciosa, la verdad Sí. que es precioso. Y Pedro tenía un temperamento que Duro. está escrito y sabemos que era un temperamento duro el de Pedro, y bueno, y no iba a creer así nomás. Él tenía que ver. En una persona. Sí, Él sí. tenía que ver, Y porque lo vio. él veía que era un ser humano como él, Sí, y lo vio. y lo vio. Y su primera reacción fue reconocer su pequeñez en comparación con la grandeza
que estaba parado delante de él, que era Jesús. La grandeza de La grandeza de Jesús fue lo primero que quiso reconocer Pedro. Qué bueno, porque la verdad que me imagino que en ese tiempo, a lo duro que era Pedro para que viniera una persona y tocara su corazón, tiene que ser Jesús, Sí, no hay solamente, otro. solamente. Bien, vamos al otro punto, el temor. El temor. Jesús le dice, no temas, porque siempre Jesús es amor y es misericordia. Y nos dice, no temas, no temas. Siempre te lo dice Jesús. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Qué cosa preciosa. Qué lindo, qué cosa preciosa. hermosa. Y yo me imagino que tiene que haberle costado a Pedro dejar todo lo que él tenía, que era todo lo que tenía en ese momento él, su sustento, tenía todo eso para trabajar, para llevar el pan para su casa, Para ¿no? la familia, sí. Y bueno, y que te digan, deja todo y seguime. Era difícil. Era muy difícil, sobre todo para él, que era un hombre sí, Sí. Y entonces el Señor le dice, porque serás pescador de hombres. Qué hermoso, pescador de hombres. Qué lindo la evangelización. Llevar las buenas nuevas a todo aquel que la necesita. Y pescarlo para Jesús, traerlo para la vida de la sobreabundancia, donde nunca más habrá escasez. Y vamos al otro punto, dice, dejar todo para seguirlo. Es el otro punto en el que hemos dividido esta palabra. Seguir a Jesús no es fácil. No. Seguir a Jesús no es lo sigo y ya está, y yo ya creí en Él y lo sirvo, y no, porque seguir a Jesús es difícil. No es fácil. No es una tarea fácil en la que Pedro se estaba encontrando en ese momento. Pero fue tocado de tal manera por Jesús que su corazón es el que se quebró delante de la presencia de Jesús, delante de la sobreabundancia que en ese momento a Pedro, me imagino que ya no le importaba la sobreabundancia que había pasado en ese momento, sino que le importaba seguir con Jesús, seguir con la sobreabundancia. Porque esa sobreabundancia en un momento se termina. Sí. Porque esos peces se terminaban, más si lo tuvieron que repartir entre muchas familias. Sí. Se iba a terminar, pero si él lo seguía a Jesús, iba a seguir con el dador de la sobreabundancia, con el dador de la vida, que es lo que tenemos que hacer nosotros. No es fácil, no es fácil. No se terminan tus problemas, no es fácil, pero no es tan pesado. No. Es más liviano siguiendo a Jesús que sin tener a Jesús en nuestros corazones, Sí, eso es en real. nuestras vidas. Eso es real. Entonces, hay dos condiciones previas para poder seguir a Jesús. Como Pedro, debemos reconocer primeramente nuestra naturaleza humana. Reconocer que somos humanos y que tenemos obviamente pecados. Y eso es lo mejor que hay que hacer para seguir a Jesús, reconocer nuestra naturaleza humana. Y como estos hombres, reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que Dios es el único que puede hacerlo. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Exacto. Dios envió a Jesús para que lo hiciera por nosotros, reconociendo que necesitamos ayuda. Y la ayuda está en el único, en Jesús. Que lo que Él puede hacer es salvarnos, es llevarnos a una vida eterna. Y eso es ser pescador de hombres, es sacar a los hombres de las tinieblas, del pecado, y entregarle las buenas nuevas, que es Jesús, vida eterna. Entonces estaremos en condiciones de dejarlo todo. Cuando entendemos lo que es seguir a Jesús y servir a Jesús, y lo entendemos realmente de corazón, es cuando estamos dispuestos a dejar nuestra condición humana y estamos dispuestos a dejarlo todo para seguirlo a Él. Sí. Si no has hecho el paso de saber que Jesús es todo, y de primeramente saber que sos una persona humana, que somos pecadores, porque somos realmente los humanos, tenemos que primeramente
asegurar y decir, sí, es verdad, soy un pecador. Necesito arrepentirme y necesito que Jesús esté en mi corazón. Cuando entiendas eso y que sos una persona humana, que no por tus propios medios, por tus propias fuerzas vas a poder salir adelante, sino que es con la de Jesús, cuando entiendas eso, no te va a costar dejar tus cosas y no te va a costar seguir a Jesús, dejarlo todo y seguirle a Jesús. Aún es mejor y más hermoso seguir a Jesús que lo que Jesús entregó en ese día, que es la pesca milagrosa. Los milagros están, Jesús está, los milagros están para tu vida, las bendiciones están para tu vida, pero tenés que primeramente aprender y discernir que sos realmente una persona humana y que tenés defectos y que también tenés cualidades y que esos defectos hay que dejarlos y entregarlos por la vida de Jesús. Para Jesús. Tenemos que saber que debemos estar en un propósito para llegar a Él. Exacto. Precioso. Es un momento precioso para que en este momento donde tú estás, haz de cuenta que vives este momento. El momento en que Jesús se para delante tuyo y te dice, venid, seguidme, y yo os haré pescador de hombre. Esa palabra es la que golpea fuerte el corazón del hombre. Pescador de hombre. Significa que aquel que está sufriendo, padeciendo, aquel que tiene necesidad, aquel que está enfermo, con una enfermedad terminal, Dios te ha escogido, quizás hoy, en esta noche, a ti, te ha escogido a ti para que ores por él. ¡Qué privilegio de que puedas clamar por tu hermano, por el Hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios y todos necesitamos de un hermano para que ore por nosotros y que tú te vuelvas un pescador. ¿Sabes? Cuando mires para atrás y veas cuánta gente, cuántos hermanos hayan podido llegar al reino de los cielos a través de tus redes, no dejes de tirar nunca tus redes. Siempre acuérdate que hay alguien que necesita de un pescador y ese puede ser tú. Preciosa la palabra. Precioso. Muy bonito. La verdad que los milagros de Jesús son especiales, sí. Son muy especiales y nos dejan mucha enseñanza. Y yo te invito a que leas esta palabra así completa como la hemos leído en esta noche y que el Señor te va a dar mucha más revelación y mucha más palabra para que puedas entender realmente lo que es estar con Jesús y lo que es ser un pescador de hombres. Preciosa la palabra. Este es el mejor regalo que te podemos dejar desde el servicio de casa. Vamos a estar despidiendo a nuestros queridos amigos, pastora. Amén. Bien, espero que haya sido de mucha bendición esta palabra para tu vida y que si te encuentras así como este pueblo que estaba en escasez, que estaba esperando un milagro de alimento, yo te digo en esta hora que estás en el lugar justo, en Jesús. En Él está la sobreabundancia del milagro que necesites. Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Este es el servicio desde casa para ti y para toda tu familia. Amén. Bendiciones. Bendiciones.